Hola a todos, soy el Padre Francisco Salvador transmitiendo desde Santiago de Chile. Ya esta quinta clase, mira cómo pasa el tiempo y así mismo pasa también la vida. Por eso siempre me gustaría hacer que cada uno de ustedes pudiera disfrutar su vida, entender la vida, este regalo cortito y breve que es la vida, haciendo las cosas que Dios quiere y no lo que uno quiere hacer. Dios siempre nos va a querer más de lo que nosotros nos queremos a nosotros mismos, por lo tanto siempre nos va a desear lo mejor del mundo. ¿Cómo nos transmite Dios su voluntad, su verdad? A través de la creación, a través de los santos profetas, a través de la presencia plena de Dios con nosotros, que se va a ser Jesucristo nuestro Señor, y también obviamente a través de los escritos de los santos padres. Por eso el día de hoy vamos a tratar de conocer y entender más a través de eso, de San Irineo de León y la cristología, vale decir qué es lo que él nos dice sobre Cristo, este gran santo como era San Irineo de León. Primera cosa que me gusta mencionar de él, me encanta la firmeza y la fortaleza con la cual nos hablaban los santos de esos primeros siglos. No había tibieza de corazón, no había querer ser políticamente correcto, decir las cosas que no le molestaran a nadie, sino que todo lo contrario, decían las cosas tal cual. Ellos decían lo que veían que era lo correcto, sin importar las consecuencias. Y eso yo creo que nos falta muchísimo por avanzar el día de hoy a nosotros como cristianos. Él habla de esta creación desde los primeros tiempos y se ve a Cristo como el modelo a seguir cuando Dios estaba haciendo al hombre. Por lo tanto, Cristo va a ser también, si bien ese Dios perfecto, también va a ser ese hombre perfecto. Y también se expresa que Dios en su esencia es inmutable, vale decir, no cambia, no puede sufrir en su ser, pero sí por su voluntad, es decir, por su amor, puede hacerlo todo. Y aquí quiero proponer el siguiente ejemplo. Cuando uno es padre, uno puede ver a un hijo que tiene un problema y uno puede decir, bueno, quizás yo no me involucro con su dolor o quizás sí. Dios, como es padre, se involucra con nuestros dolores, sufrimientos, tristezas, caídas, abatimientos, va. Y ahí entonces, en Jesucristo nuestro Señor, quiere entender, quiere vivir, quiere sentir junto con nosotros lo que a uno le está pasando, desde esos tiempos obviamente hasta nuestros días. La forma de escribir de San Irineo, él plantea la recapitulación, que es rememorar, resumir o sintetizar, resumir todas las cosas en Cristo desde un principio. Por lo tanto, Jesucristo va a ser este nuevo Adán, a través de un hombre que había entrado en el fondo del pecado en el mundo, a través de un hombre que es Cristo, y también Dios obviamente va a salir el pecado del mundo. Por eso nosotros vemos también cuando Jesucristo es crucificado, muchos de los iconos, vemos que en la parte inferior hay una pequeña calavera. Esa calavera va a ser siempre la calavera de Adán, que fue sepultado sobre Adán. Si nos damos cuenta, en la cruz que ocupamos los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa, aquí va a estar obviamente Jesucristo, y abajito, ahí va a estar en esa calavera, siempre va a ser el cráneo de Adán, que Cristo en el fondo bajó, descendió a buscar a Adán mismo y fue crucificado sobre su misma sepultura, para en el fondo salvar no tan solo a Adán, sino que a través de él a toda la naturaleza humana. De la misma forma entonces toda la creación va a ser transformada con la presencia de Jesucristo. Así entonces cuando Jesucristo entra al río Jordán, no es que él necesitara ser bautizado, sino que Jesucristo bautiza, recrea a todo el mundo. El ejemplo que siempre pongo acá, como una bolsita de té. Tú tienes un tazón con agua hirviendo, tú sumerges una bolsa de té y en ese momento toda esa agua que estaba ahí se transforma en té. Ya no es una agua hirviendo, ya es un té. De la misma forma, toda la creación se transforma y llega a ser parte de Cristo y llega a ser santificada a través de la presencia plena de Jesucristo con nosotros. Sobre la Mariología, o sea, lo que se dice sobre la Santísima Virgen María, San Irineo de León nos dice y la ve a ella como esta nueva Eva, de nuevo con ese mismo paralelo, de la misma forma con el árbol, a través de un árbol entró el pecado del mundo, a través de un árbol, que es el árbol sobre el cual fue crucificado nuestro Señor, va a tener que salir el pecado del mundo. Sobre la Eucaristía ve la presencia real, nuevamente, como siempre ha sido claro en todos los santos padres, la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, y que si nosotros nos alimentamos de ese cuerpo y esa sangre, vamos a llegar a ser como Cristo. Acuérdense siempre eso, que nosotros somos lo que comemos. Entonces, si comes comida chatarra, vas a ser chatarra, pero si comes cuerpo y sangre de Cristo, vas a llegar a ser ese portador de Jesucristo. Después, en la segunda parte de la clase, se va a hablar sobre el Pastor del Mas. El Pastor del Mas es una obra cristiana que no forma parte del canon neotestamentario, pero sí tenía gran autoridad durante los primeros siglos, y es bastante citado muchísimas veces. Y este libro refleja el estado de la cristiandad romana a mediados del segundo siglo, y se ve algo muy parecido a lo que es el día de hoy. Y aquí también quiero citar al padre Paul Tarasi, quien era profesor en el seminario San Vladimir, cuando yo estudié allá en Nueva York. Él decía, nada cambia bajo el sol.
La gente es lo mismo desde hace miles de años hasta el día de hoy porque es parte de nuestra naturaleza humana. Y así entonces también el pastor Hermás decía, junto con cristianos fervorosos había muchos tibios, junto a los santos nos faltaban los pecadores, y en esto en todos los niveles de la iglesia. Y esto es lo mismo que vemos en tu parroquia o en mi parroquia hasta el día de hoy. Algunos que tienen fuertes y firmes convicciones y otros mucho más débiles y otros que quizás están ahí simplemente para conocer a otras personas. Eso ha existido desde siempre en la iglesia y es un buen reflejo también de ver que eso ya existía en esta iglesia. Él comparte algunas visiones o revelaciones, como se dice ahí, y él hace una especie de diálogo entre un pastor y una anciana. Esa anciana va a ser la iglesia, la cual se ha ido poniendo, no tan solo anciana, pero también se ha ido poniendo no muy bella, porque se hace fea a través de todas estas personas que van haciendo que no sea una iglesia pura, y se va despojando después de todas estas personas hasta recuperar su belleza una vez que vuelve de nuevo a esta pureza. No hay otro libro de los tiempos primitivos del cristianismo en el cual se describa tan al vivo la vida de la comunidad cristiana como el pastor de Hermás, y esa es una de las riquezas que tiene. Leemos de obispos, presbíteros y diáconos que ejercieron dignamente su cargo delante de Dios, pero también nos enteramos que hubo sacerdotes dados a juzgar, orgullosos, negligentes y ambiciosos, diáconos que se quedaron con el dinero destinado a las viudas y a los huérfanos. Se dan cuenta que ya se relata desde esos tiempos que no ha habido mucho cambio en la iglesia, porque somos seres humanos, somos caídos. Entonces nuestra aspiración debe ser obviamente a nosotros transformarnos en estos verdaderos portadores de Cristo. Por eso este libro viene a ser también como un gran examen de conciencia de lo que la iglesia pasaba en esos tiempos. La segunda parte de este relato habla también de 12 mandamientos, y sobre ello siempre me gusta hacer mención de la paciencia y del dominio de sí mismo, de tener autocontrol, no de siempre estar esperando que venga alguien a controlarte o a decirte lo que debes hacer, pero tú mismo también adquirir este autocontrol. Sobre la cristología, él no se refiere a Jesucristo curiosamente como el Logos o Jesucristo, sino que lo llama invariablemente el Salvador o el Hijo de Dios o el Señor. Sobre la iglesia, él ve a la iglesia como la más antigua de todas las criaturas, la primera de todas las criaturas. Por eso la pone como una mujer anciana, pero también la ve como una torre que debe ser edificada y que es la mejor de las construcciones, con piedras blancas que se ajustan perfectamente, y esas piedras blancas de esa construcción van a ser todos los santos apóstoles, los mártires, los obispos, los sacerdotes, los maestros, diáconos, que han mantenido la pureza de la fe, y ve entonces que ésta debe ser purificada para que pueda formar entonces un solo cuerpo. Y un punto importante es que esa torre aparece como si estuviera edificada como una sola piedra. Y esa va a ser la idea de la iglesia, una sola roca, una sola piedra firme, fuerte, segura. Después de que hayan sido expulsadas de esa torre las que estaban realmente incomodando y molestando, ahí entonces llegan a ser verdaderamente una torre blanca, una torre firme, una torre segura, la cual va a poder durar por siempre y para siempre. Ruego a Dios que este pequeño video les sirva a todos ustedes para que puedan instruirse más y más en esta fe de los santos padres. Muchas gracias, hermanos y hermanas.